Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con ustedes en esta tarde para concluir el estudio que iniciamos la semana pasada y que hablamos acerca de los influencers, los verdaderos influencers, planteados desde el punto de vista bíblico. Espero que el primer material que les haya enviado les haya sido de bendición, como espero también que este ahora que vamos a enviar les sea de ayuda. Hablábamos la semana pasada y decíamos que los influencers son personas, una profesión nueva por llamarlo de alguna manera, aunque los influencers han existido a través de todas las épocas, ¿verdad? Siempre han existido personas que de una forma u otra, y valga la redundancia de la palabra, han influido en el comportamiento, la manera de pensar, la manera de ser de seres a los cuales estimamos. Hablábamos la semana pasada de Daniel, hablábamos la semana pasada también acerca de David, entre otras cosas. Un influencer es alguien que crea contenido, es alguien que vive de seguidores, de las visualizaciones, del me gusta, esta serie de cosas que se dan ahora. En nuestra época, en mi época de muchacho, tal cosa no existía. Existía de manera así, se seguían personajes a través de la televisión, a través de la radio. Era como común hacer estas cosas. Pero hoy se ha dado una manera más explícita, ya que muchas de las personas que me escuchan cuentan con un celular, cuentan con la manera de recibir esta información a través de las redes, como se les ha dado por llamar las cosas. Entonces, hablando de los influencers, los verdaderos influencers, me consigo con que hay otros personajes más en la Biblia, entre muchos, pero que estos 5 hemos hecho una edición especial, agradeciendo por medio de este espacio a la gente de la Asociación de Atletas Cristianos de Venezuela, que elaboraron un excelente material con el cual estamos trabajando, la usamos en nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones, y todo este material que les he dado a usted también fue enseñado a nuestros niños que asistieron a nuestras clases de la Escuela Bíblica de Vacaciones. En esta ocasión quiero hablarte de un hombre llamado Timoteo. Timoteo es un muchacho, un hombre joven, llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Su abuela y su mamá, Loida y Eunice, se llamaban así. Como también me habla la palabra de su papá, un hombre que era griego, un hombre que era importante, entre otras cosas, era muy notable en medio de aquella condición. Los griegos eran conocidos por su alto nivel cultural, de hecho la filosofía nace de allí, lo cual me indica que este hombre tenía una buena formación que pudo haber influido en lo que sería la aptitud más adelante de su hijo Timoteo. Pero la palabra de Dios me dice que estas 2 mujeres, judías, ellas, se encargaron de la formación, de la educación, de la preparación de este muchacho, que desde muy niño, dice la palabra, fue levantado en el conocimiento de la palabra de Dios. No en vano, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estas 2 mujeres decidieron, como las influencers que hoy les conocemos, ellas no tenían ni idea de que estas cosas podían pasar, pero sí pudieron entender que el papel que ellas jugaran en la vida de este joven iban a ser por demás importante, y se ocuparon cada día de modelarle los principios establecidos por Dios en la palabra, de enseñarle la palabra, de enseñarle acerca de lo que sería conocer a Jesucristo en medio de todas aquellas cosas. Y en uno de aquellos viajes misioneros que Pablo realizó, funda la iglesia en Éfeso. Allí creen estas 2 mujeres y comienzan a levantar a este niño. Posteriormente, con el pasar de los años, Pablo vuelve a pasar por ese lugar, ¿verdad? Y entonces es cuando ya Timoteo, un poquito más joven, un poquito más fuerte, más grande, comienza a mostrar todo el interés acerca del conocimiento de la palabra de Dios, y Pablo comienza a invertirse de alguna manera en la vida de aquel muchacho que se fue levantando hasta constituirse más adelante, siendo muy joven, en el pastor de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Aquellas mujeres no se afanaron por tener quizás a otros, como los influencers de hoy, que su mayoría aspiran a tener muchos seguidores, mucha gente, y sería para muchos bien interesante decir tengo 5,000, 10,000, 100,000, cantidad de personas que lo siguen. Debo decir, tenía un buen grupo en esto y mandaba todos mis mensajes, 600, 700 mensajes cada semana, y un día mi teléfono así de buenas a primera me borró todos los contactos, volví a empezar de cero hasta llegar hasta ustedes. Quizás por eso algunos no lo reciben todavía. Si lo saben, díganle que me manden su número y yo lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Solo por Timoteo, con la enseñanza de la palabra, aquellas mujeres logran hacer un trabajo por demás especial. Cada día, a pesar de si podían o no, ellas enseñaban la palabra a aquella muchacha, aquel hombre. Hechos 16:1 me lo señala así.
Pablo lo pudo consolidar desde pequeño enseñándole los principios, ¿verdad? Y hay un momento, hay un texto en la palabra que dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Porque me imagino que encargándose de una iglesia donde habían cualquier cantidad de tendencias, cualquier cantidad de principios para aquellos momentos, una iglesia bastante fuerte en Éfeso, y es un hombre joven, quizás algunos tendrían por descalificarlo, porque algunos piensan que la experiencia de la vida, la vejez tiene mucho que ver, indudablemente que sí, pero si no va acompañada de los principios bíblicos, de la enseñanza de la palabra de Dios, la cosa va a ser totalmente diferente. Me tocó iniciarme como pastor en una iglesia en Los Llanos siendo un muchacho, un joven, 17 para 18 años. Recuerdo que en una ocasión me iban a reclutar allí en el pueblo y pasó uno de los hermanos de la iglesia y como conocía a los policías les dijo unas cuantas cosas y me soltaron. Tuve que hacer mis papeles posteriormente, pero el hecho de ser joven me daba ciertas ventajas por la energía, la posibilidad de hacer cualquier cosa, pero también me quitaba muchas de las cosas por la falta de experiencia que hoy a los 70 años puedo acumular y decir que fue de bendición, ¿verdad? Los verdaderos influencers, entre otras cosas, no se enfocan en las multitudes, como pudo haber pensado Loida y Eunice, en una persona, lo cual te indica a ti, madre que me estás escuchando, padre que me estás escuchando, que tus hijos, tu familia, tu esposa, tu hermana, como quiera, son un propósito para ti. Nosotros los cristianos no vivimos ni por suerte, ni por casualidad, ni por destino. Vivimos por el propósito y el plan de Dios. Si tenemos una persona, con esa persona vamos a trabajar. No sabemos qué planes tiene Dios para con aquellos otros, y que nosotros podamos considerarnos los padres de esas personas que se formaron después es una bendición. No tengo una cuenta bancaria en ningún banco en el país con grandes sumas de dinero, nunca lo he tenido. Pero yo sé que en los cielos tengo algo acumulado. He ganado mucha gente para el Señor, los he formado, algunos son pastores, y para mí es mi gran satisfacción el saber que pude de una forma u otra colaborar con esos que hoy crecieron en las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces sigamos el ejemplo de estas mujeres que con su fe y servicio a Dios pudieron enfocarse en la vida de Timoteo como un influencer que posteriormente llegó a ser este muchacho, escribir tener aquella experiencia que nos hablan aquellas dos cartas que Pablo escribe a Timoteo, tomando en consideración que era un hombre joven y que podía enseñar a otro a pesar de no tener quizás la edad por demás avanzada. También me consigo a otro influencer en la palabra de Dios, que es un hombre llamado José. José es aquel muchacho, hijo de Jacob. Recordamos de la historia de Jacob, de su mamá Raquel, de su papá Isaac, se fundan en un hogar, un hermano más llamado Esaú, un hogar disfuncional, por llamarlo en los términos de ahora. Su papá amaba mucho a Esaú, su mamá lo amaba a él, y había como un enfrentamiento en medio de ellos, al punto de que Jacob en su vida pasada, su nombre significaba tracarero, sinvergüenza, cualquier cosa para él era un negocio. Preparó cómo quitarle la bendición a su hermano, que su mamá sí sabía de qué se trataba, y a través de un buen plato de comida, cuando su hermano llega bien cansado, le quita la bendición. Cuando él le dice: no, está bien, hazla para ti, no hay problema. Y hasta logra engañar a su papá, se disfraza prácticamente, se pone una ropa que es de su hermano, el viejo ya no veía. Y entonces lo tocaba y veía que tenía unos brazos con muchos velos, dijo: este es mi hijo Esaú, y lo bendijo de manera mayor aún. Eso creó una gran separación en medio de ellos. Aquel hombre tiene que salir huyendo, porque su hermano lo iba a matar. Posteriormente ellos lograron reconciliarse. Pero cuando llega al lugar donde se fue, allá a casa de las tierras de Labán, que era un familiar lejano de ellos, una muchacha sale a atenderlo, le ofrece agua para él, para sus camellos, y él se sintió también atendido. No solamente eso, aquella era una mujer bonita, no solamente tenía esa condición, era muy atenta, era muy cordial, y eso comenzó a hacer de él el hecho de enamorarse pues de ella. Allí conseguimos entonces que él va y comienza a hacer tratos, comienza a trabajar con aquel hombre, lo que él hacía Dios lo bendecía, se enamora de aquella muchacha y entonces hace tratos con él. Había que pagar una dote por ¿cómo se llama? El compromiso que se iba a tener a la hora de casarse. No son como las tradiciones en Venezuela. Usted con una firma le dice a los padres: muchas gracias, usted la educó, usted no tiene que entregarle nada. En la cultura de los guajiros aquí en Venezuela sí. Usted se va a casar con una guajira, tiene que pagarle a ellos de alguna forma, darle una dote a ellos. Y entonces decide, el papá le dice: bueno, trabájame 7 años y después te puedes casar con ella. Y la Biblia dice que él estuvo enamorado 7 años trabajando, esperando llegar el día, haciendo todas las cosas.
Y llegó el día de la boda y entonces ya celebrando, y en la noche cuando se va a consolidar, a consumar el matrimonio, él duerme con una mujer, no había luz en aquella ocasión. No nos pasó como en estos días con el apagón que se nos dio, ¿verdad? Él durmió con una mujer allí, no podía verla, no tenía una vela, no tenía nada. Y duerme con aquella, vino que amanece, se da cuenta que no es la mujer que él amaba, que no era Raquel, era Lea, la hermana de ella. Decía, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué pasó? Una cosa como de novela. Y ella le dice, mira, nuestra tradición señala que la hermana menor no puede casarse con la mayor, primero que ella. Por eso tuve que hacerlo yo. Él sale muy molesto a reclamarle al suegro, mira, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué tú me engañaste? Y él le dice, no, esta es nuestra costumbre. ¿Pero te gusta? Sí, sigo amándola a ella. Bueno, entonces, sigue trabajando por 7 años más para que te cases con ella. Ella se convirtió en la mujer amada, en la mujer que él siempre quiso tener. Y con ella, después de casado, la Biblia dice que tuvo 2 hijos. Mientras tanto, Jacob tuvo otros hijos más con Lea. Eso es una historia que algún día vamos a hablar de aquí, sobre lo que aquella mujer hizo tratando de buscar la aceptación de parte de aquel hombre. Pero aquel hombre tuvo 2 hijos con aquella mujer, Benjamín y José. Los crió con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Lo quería quizás más que a los otros, por llamarlo de alguna manera. Es más, le hacía regalos especiales a José. La Biblia dice que en una ocasión le dio una túnica de colores, como una señal de ser su preferido. Y aquello hacía que entre sus hermanos se sintieran cada vez peor con él, lo despreciaban, lo humillaban, lo agredían de alguna manera, porque tenía también el talento de poder interpretar sueños, cosas como esa. Era un hombre, José, siendo un muchacho, decía la verdad y lo que no estaba bien se lo contaba a su papá, y eso hacía que el viejo entonces reclamara a los hijos, ellos lo tuvieran por chismoso, lo tuvieran como la persona que ellos no querían, y comenzaron a hacerle lo que hoy llamamos bullying. El bullying, que viene siendo la agresión que se le da a la gente, ¿verdad? Los daños, humillarlo, burlarlo, acosarlo. El bullying para aquel muchacho fue común en medio de sus hermanos. Y entonces en la Biblia dice que en una ocasión ellos se fueron a trabajar lejos de donde él vivía, y su papá lo manda para ver cómo andaban las cosas, porque sabía de lo que ellos eran capaces. En una ocasión de esos momentos que vivieron, José le dice, mira, tuve un sueño, que yo era una espiga frondosa, bien bonita, bien importante, y ustedes eran unas pobres espigas pequeñitas que se doblegaban delante de mí. Aquello los molestaba, ¿cómo es posible? Y siempre tenían aquella opinión de él. Por eso el bullying para él era normal en medio de su familia. No gozaba quizás del abrazo de un hermano, del cariño de ellos, sino que lo veían de esa forma. Bueno, mis hermanos, la iglesia que se va a ver qué estaban haciendo sus hermanos por aquellos lados, y cuando lo ven que viene, dice, allá viene el soñador, dicen ellos, ahora sí es verdad que nos va a pagar, aquí sí vamos a ver qué hacemos, y planearon matarlo. Cuando estaban quizás a punto de asesinarlo con un golpe, un cuchillo, algo así, los hizo pensar, no podemos derramar nuestra propia sangre. Pero entonces decidieron dejarlo en un pozo allí, una cisterna, como se le dice ahora. Estaba allí, lo iba a matar el sol, iba a quedar por lo demás muy débil en medio de todas las cosas, cuando ya no pudiera hacer nada más y moriría allí. Justo cuando aquello está planeando por parte de ellos, viene pasando una caravana de árabes que compraban esclavos, gente que se dedicaba a eso, y decidieron venderlo. ¿Por qué no lo vendemos? Y lo vendieron y repartieron entre ellos el dinero, una manera de mantener el secreto entre todos ellos. Mientras tanto, la túnica que él cargaba, que era de colores, mataron a un animal, la llenaron de sangre y dijeron a su papá que había muerto. Fue terrible dolor para aquel viejo saber que su hijo había muerto de esa manera. Cuando lo llevan ya en aquella caravana, llegan a Egipto, lo ofrecen en el mercado, un muchacho bien presentable, bien fuerte, alguien de los que tenían aquella costumbre de comprar esclavos para que trabajaran en su finca, lo ve y lo compra, este es para mí, y se lo lleva y lo pone a trabajar allí en su finca, y ve que todo lo que aquel hombre hace y atiende prosperaba, avanzaba, al punto que le dice un día, mira, tú vas a ser el encargado de todo aquí, todo estará bajo tus órdenes, menos mi mujer. Ella sí es verdad que usted no se meterá con ella. Y él comenzó a hacer el trabajo, pero la mujer se enamora de él. La mujer de Potifar comienza a seguirlo, comienza a acecharlo, comienza a preparar cosas para ver cómo lo hacía caer. Ella quería eso. No me dice la Biblia de qué manera fue, me imagino que a lo mejor se metió un día a bañar, se quitó la ropa y estando bañándose a lo mejor ya se metió al baño. La Biblia dice que él salió huyendo sin ropa, no era que estaba acostado con ella, es que huyó. Y entonces cuando ella huye, que la mujer se siente humillada, se siente ofendida, y viene y lo acusa, lo denuncia. Era su palabra contra la palabra de José, al punto que él cae preso. Estando preso allí,
Así como fue el mejor de los empleados que tuvo Potifar, se convierte ahora en el mejor de los presos, por llamar ahora un plan de alguna manera, de alguna forma, pero bueno, que podía influir en el comportamiento de los demás presos, llevaba el control, llevaba todo aquello. En su celda habían 2 presos más, uno que había sido copero del faraón y el otro había sido panadero del faraón. Aquel hombre, en una ocasión, aquellos hombres tuvieron un sueño y se levantan preocupados tratando de descifrar por qué habían soñado eso, como mucha gente hoy lo hace. Bueno, él les interpreta el sueño, le dice al panadero: tú no volverás a tu trabajo. Pero al copero le dice: sí, tú volverás a tu trabajo, solo te pido que te acuerdes de mí cuando estés allá. Algo que aquel hombre se le olvidó posteriormente. Y estaba allí preso. En una ocasión, el faraón tuvo un sueño y comenzó a llamar a toda la gente que tenía en el palacio. Allí tenía adivinadores, encantadores, de todo. Quizás en los palacios de gobierno es igual, hoy hay santeros, paleros, de todo allí, con los cuales consultan en algún momento. Y el faraón no tenía paz, nadie podía interpretar el sueño que él tenía. Pero entonces la palabra de Dios me dice que se acordó el copero y le dice: mire, en una ocasión yo estaba preso así, y le contó cómo fue y le dijo: mándelo a buscar. Y mandan a buscar a José, lo bañan, lo visten, lo presentan delante del faraón, y el hombre ya su autoestima estaba bastante desgastada. Le dice: ¿por qué mandas a buscar a mí? ¿Quién soy yo para estar aquí? Y le piden que le rinda honores al faraón. Le dice: no, yo a quien le rindo honores es a Jehová. Quizás podían haberlo castigado, pero el faraón le llama la atención a aquello y le dice: ¿qué fue lo que soñé? Y él le cuenta: soñaste esto, Jehová me lo mostró, mi Dios. Y le dice: soñaste esto, y le da toda la impresión. Tuviste la visión de 7 vacas gordas que por un tiempo las disfrutaste, todo esto, pero que posteriormente llegaron 7 vacas flacas y se comieron. Le revela el sueño. Faraón se queda asombrado. ¿Y qué debo hacer? Mira, debes prepararte porque vendrán momentos de abundancia, momentos de escasez. Y comienza a decir: busca a alguien que pueda trabajar con eso. Pienso que muchos de los que estaban allí dijeron: este es el momento que me nombren a mí ministro de esto, asesor, alguna cosa. Faraón le dice: aquí no hay una persona que ocupe ese lugar más que tú. Y pasa de estar en el anonimato a ser una de las personas más importantes en aquel instante. Se convierte José en el gobernador. Bueno, la palabra de Dios me señala que el hambre llegó y los que tenían alimento eran ellos, al punto que su familia, que vivía lejos, tuvo que ir a Egipto a buscar alimento. En una de esas ocasiones, estoy procurando hacerlo más rápido en esto, ve que sus hermanos vinieron para comprar alimentos. Me imagino el impacto emocional de aquel hombre cuando los ve. No los había vuelto a ver más nunca. Y ahí hacen algunos juegos, algunas cosas. De Génesis capítulo 40 al 50 conseguimos esta historia bien bonita. Mis hermanos, y les prepara como una jugada allí de alguna manera. Le dice: mira, ¿de dónde vienen ustedes? Como tratando de investigar un poco más. Y le dice, le dicen: bueno, vivimos de allá, mi papá quedó y mi hermano. Y él comienza a averiguar. Te dice: bueno, aquí va a quedar preso uno de ustedes hasta que me traigan al viejo y hasta que me traigan al menor de ustedes. La Biblia dice que lo fueron a buscar, lo trajeron. Y cuando ya los tenía toditos allí, él revela su secreto: mira, yo soy José. Me imagino la impresión, la imagen de sus hermanos que lo habían mandado a matar en aquellos instantes. Mis hermanos, uno de ellos viene y le dice: perdónanos que lo que hicimos, aquello. Y le dice: no te preocupes, porque de no haber sido por eso, yo no estuviera aquí en este cargo que hoy tengo. Mis hermanos, allí se narra la historia de este hombre, de José, ¿verdad? Que le hicieron bullying, daños, pero él cambió aquello en servir a los demás. Su propia familia, por envidia, celos, lo vendieron. Él no pierde su esperanza, su fe, que sus sueños se cumplirían. Mi hermano que me escuchas, no pierdas tu esperanza, no pierdas tu fe si los momentos que estamos viviendo no son los mejores. Seguimos creyendo en un Dios grande, ¿verdad? Él se recupera y sirve a otros. Romanos capítulo 12, versículo 17 nos señala que podamos servir a otros, bendecirlos a través de los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Ese es el otro influencer que podemos ver a través de esta vida que la palabra de Dios nos señala. Y ya para finalizar esta comparación que tenemos, y hoy se va a hacer el estudio un poquito más largo, ¿verdad? Hablamos de Jesús, el influencer más importante, que no fue pasajero, como estos que duraron un tiempo. Los influencers de ahora, cuando muchos, de acuerdo a los análisis que han hecho, 7 días dura en la tendencia, como se llama ahora, aquel contenido que ellos preparan. Jesucristo ha durado por generaciones y seguirá haciéndolo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
Él se hizo hombre, a los 12 años ya enseñaba. En una ocasión reunió a todos los que estaban allí en el templo y les enseñaba la palabra. Fue un caso excepcional. Él se centró en servir y amar a otros. Dio comida, sanó, enseñó. Esa fue la vida del Señor en medio de todo. Él fue traicionado y murió. Y aquellos que una semana antes le habían dicho, Hosanna, bendito el que viene, posteriormente gritaban, crucifícale. Así es la vida para muchas personas, ¿verdad? Mis hermanos, la Biblia nos llama, Jesús nos llama a que seamos ejemplo, a que seamos luz, en conducta, palabra, en amor, en pureza y obediencia y bondad. Son cosas que la palabra de Dios nos señala que deberíamos hacer para ganarnos a otros. Eso es importante, ¿verdad? Y en su ida allá al cielo, allá en Mateo 28, versículos 19 y 20, nos ordena llevar a otros, enseñar a otros en la palabra de Dios. Así que espero que esta enseñanza de los influencers para usted sea importante y usted pueda llevar la palabra y ganar a otros para el Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado y que yo sé tocará el corazón de aquellos que hoy la escuchan. Guárdanos en medio de todas las cosas, líbranos de todo peligro y de todo mal. Ayúdanos a vivir las experiencias de estos hombres, a conocer y que la fe que ellos tenían, tanto en la vida, oh Dios amado, de Daniel, de David, de José, de Timoteo, Señor, sean básicos para nosotros. Bendícenos y guárdanos en todo. Te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, mándame tu opinión. 0412-726-9831 es mi teléfono. Allí a través de WhatsApp puedes mandarme tus mensajes. O a mi correo carlosherdet@gmail.com. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Si lo recibes a través de YouTube, ponme allí un comentario que me sería también bien importante. Que Dios te bendiga.